Vivir es Cristo, vivir es Cristo. En el consejo de la palabra antes de entrar en la predicación en sí mismo. Y vamos a leer este hermoso salmo en el cual Dios nos recuerda que lo que Él desea son corazones que le buscan de verdad, y Él no quiere sacrificios, no quiere obras que nosotros podamos hacer, holocaustos, sino que Él lo que desea es que nosotros de corazón le busquemos y nos volvamos a Él y vivamos bajo sus mandamientos, bajo su palabra, con sinceridad y no con hipocresía, porque Él va a juzgar tanto al justo como al impío, dice la Biblia, y el Señor y su misericordia es lo que nos sostiene y nos tiene en este día aquí. No son nuestras obras, no es que Dios diga estas personas son buenas, entonces las voy a traer a este lugar. No, solo uno hay bueno, nuestro Dios, y nosotros en Él confiamos. Salmo número 50. Nuestro Dios es Dios de dioses. Dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni macho cabrío de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas, de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Hermoso salmo que nos recuerda que Dios es dueño de todas las cosas y que Él no necesita nada que nosotros podamos entregarle de algún bien, de alguna posesión nuestra, que Él lo que busca es que nosotros andemos en su pacto. Hermoso ver que Él dice que Él llama a sus santos, convoca a los que Él ha salvado, porque dice el versículo 5: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. No dice pactos en plural, dice pacto, como hablando de uno solo. No dice sacrificios, dice con sacrificio, como de uno solo. Porque realmente nosotros confiamos en el pacto que es en la sangre de Jesucristo. Que Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por ustedes es derramada. Y nosotros confiamos en un solo sacrificio, el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser reunidos con el Padre. Y confiamos en eso, y por eso nos acercamos, no por nuestra habilidad, sino por el sacrificio de Jesucristo. Así que con esa misma libertad, entonces hoy los invito a que nos acerquemos a escuchar el mensaje, la palabra de Dios, y podamos ser por el Espíritu Santo exhortados
convencidos y transformados. Oremos un momento más. Padre, te alabamos porque tú eres bueno, como cantábamos. Te adoramos, Señor, porque entregaste a tu Hijo Jesucristo y levantamos alabanza al nombre de Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros honramos el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. No queremos, Señor, ser como aquellos impíos que toman tu ley, que hablan de ella, pero que la echan a sus espaldas, que la olvidan rápidamente y caminan presurosos a pecar, presurosos a hacer su propia voluntad. Queremos hacer como aquellos hombres que, entendiendo tu verdad, a quienes tú has convertido, Señor, buscan tu verdad con diligencia, buscan tu palabra con deseo de corazón, con corazones sinceros, y se encuentran contigo, Señor, y deleitan su corazón en tu verdad, en tu palabra. Así como el salmista, así como David amaba tu palabra, Señor, yo te ruego que en nuestros corazones también esté este deseo y este amor por tu palabra, este amor por tu verdad. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días a los que nos he saludado acá presencialmente y a todos los que nos están visitando, viendo y nos van a ver más adelante seguro en la retransmisión por Facebook. Así que estamos muy contentos. ¿Aló? ¿Se escucha? Esto es más para los que están acá presencialmente. Muy contentos de estar nuevamente juntos presencialmente. Es un gran privilegio, y lo comentábamos hace algunos martes, estar acá. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de concentrarnos de mejor manera. Podemos tomar toda la atención sin distracciones, como a veces puede ocurrir en la casa viendo un video. Y de verdad creo que tenemos que darle el tiempo y el espacio preciso necesario para que nuestras vidas sean siempre guiadas, como dice el Salmo, por el Señor. Y en realidad las últimas semanas, para los que a lo mejor nos ven por primera vez y están acá por primera vez, hemos estado revisando de manera sistemática, en orden, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y ha sido hermoso leer y revisar el concepto fundamental del cristianismo, el concepto de cómo un Dios santo, bueno, reconcilia, por parte de Él, desea la reconciliación con los hombres que somos pecadores, sin comprometer su justicia. Ese es el concepto que, se recordarán, hemos revisado las semanas anteriores. Y hoy nos corresponde avanzar en el texto, en el capítulo 6, en la segunda parte de estos versículos que ya se habían revisado. Revisar lo que significa ahora que en nosotros esté la reconciliación del Señor. ¿Cómo podemos tomar de verdad esto más en serio, podríamos decir, y vamos a explicar a qué me refiero un poquito más adelante? Porque de verdad es necesario, es muy necesario que la Iglesia tome en serio este gran rescate que ha hecho Dios por nosotros y que nos comportemos de alguna manera en ese nivel. Y el texto de hoy específicamente nos va a llamar a eso, a tener un nivel, podríamos decir, de cristiandad que es consecuencia de que Cristo nos haya salvado, nos haya reconciliado por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Y tenemos que, por eso puse hoy día la prédica como título, los requisitos de los colaboradores de Dios, porque vamos a ver en Pablo cómo él se esforzaba, cómo él tenía esta delegación de parte de Dios de ser un ministro y tener el ministerio de la reconciliación, cómo él llevaba a cabo esa tarea, cómo lo hacía con excelencia, porque sabía a quién estaba representando. Por lo tanto, ese es el tema que hoy día revisaremos y leeremos de la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículos 3 hasta el 11. Así que los que estén en sus casas, abran su Biblia, los que estén aquí también, lo vamos a proyectar también para los que no puedan leer, y lo vamos a analizar después de haber leído, después de orar. Leamos juntos entonces 2 Corintios 6, versículo 3 en adelante.
Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Amén. Oremos un momento nuevamente por esta palabra. Señor, si estamos aquí porque tenemos un vivo deseo de conocer mejor tu camino, estamos comprometidos contigo porque tú nos amaste primero y nuestra reacción a ese amor es poder seguirte, es poder servirte, es querer ahora hacer tu voluntad. Antes, en nuestra vida pasada, Señor, vivíamos según nuestro antojo. Ahora queremos, en esta reconciliación que tenemos por medio de la sangre de tu Hijo, poder hacer lo que tú nos demandas. Y queremos pedirte especialmente por lo que vamos a hablar, por lo que acabamos de leer, por lo que está contenido en esta carta hace 2000 años, que nos pueda transformar nuestra existencia, que pueda corregir todos los parámetros, todas las ideas que son a veces equivocadas, tratar de acercarnos al ejemplo tanto que vemos en el apóstol como también en Cristo. Y queremos pedirte que seas nuevamente bondadoso. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo que nos ratifique estas palabras, que nos exhorte, que realmente pueda poner en nosotros este arrepentimiento genuino para corregir y para hacer tu voluntad. Bendice, Señor, tu palabra. Te pido por los que están acá presentes, por los que nos van a escuchar a través de los videos que grabamos para estas reuniones, y queremos que toda la iglesia y aún ojalá todo Illapel, todo Chile pueda ser edificado con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Yo no sé si usted ha escuchado el concepto de evangelismo. Creo que es un concepto que se ha usado mucho en el último tiempo en la iglesia latinoamericana. Y la verdad que hablar de evangelismo, cuando yo en otras iglesias lo he visto, la verdad es que no se centra el evangelismo tanto en lo que la Biblia expresa que debe ser el mensaje, cómo debemos, y en esto lo hemos estado revisando en Timoteo, cómo debemos ser fieles a la doctrina, a la enseñanza precisa de la palabra, sino que el evangelismo en la iglesia, que podemos decir vemos, es más bien formado en base a formas, está muy, se quiere destinado a buscar la mejor manera para presentar el mensaje de una manera a veces didáctica, buscando a lo mejor cosas visuales, a veces demasiado énfasis en las formas y en las maneras más que en el contenido. Y sabemos por los textos que hemos revisado y en estos que hemos visto, en particular las semanas anteriores, la preocupación principal de la palabra, de la Biblia, es que ese mensaje sea fiel, que sea tal cual como fue enseñado. Y no tanto da énfasis a las formas. Y el otro segundo aspecto que el texto que acabamos de leer nos enseña acerca de cómo presentar o cómo hablar del Evangelio es precisamente acerca de los transmisores de ese mensaje, es decir, nosotros, cómo nosotros debemos entregar esta enseñanza, qué requisitos, por eso hablaba de ciertas necesidades de cambio en nosotros, cómo debemos ser para poder entregar este mensaje de la mejor manera y no arruinarlo con nuestra propia vida, con nuestra propia manera de ser. Porque es un mensaje divino, es un mensaje que baja del cielo y que viene y que tiene todo el deseo, como ya lo aprendimos la semana anterior, es de reconciliar al hombre con Dios, de buscar la forma que el hombre pecador se ponga a cuentas con el Creador y no distorsionar esa enseñanza
por nuestros malos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ir diciendo este texto? Primero, revisemos un poco lo que nos decía el apóstol en los capítulos precedentes. Él hablaba, por ejemplo, de ser embajadores en nombre de Cristo. Y ya Juan Manuel la semana anterior hablaba de qué es lo que es un embajador. Es un representante en otra tierra. Eso es la descripción formal de ser un embajador. Es un representante de otro reino en otra ciudad, en otro dominio. Pablo habla también de ser colaboradores de Dios en los versículos anteriores, de rogar, dice, en nombre de Cristo a las personas, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, reconciliados con Dios, en el versículo 19, de ser parte del ministerio de la reconciliación. Todos esos conceptos y todas esas descripciones que vemos, si usted lee los capítulos anteriores, ponen de manifiesto que Pablo tenía un especial conocimiento y entendimiento de cuál era su rol, de que tenía que presentar el Evangelio, que él estaba para eso, que era su función. Y de hecho, si sabemos la historia de Pablo, claramente lo hizo de la mejor manera. Él y sus compañeros que fueron misioneros, que recorrieron gran parte del mundo antiguo, que llegaron hasta los extremos del mundo conocido, que era Hispania o España, ellos se dedicaron a presentar y a difundir el Evangelio por donde iban. Y eso lo hicieron básicamente porque es la función que Dios le determinó a Pablo. Pablo fue llamado directamente por Cristo para presentar, incluso lo dice ante reyes, ante grandes personas, presentar el mensaje. Pero ¿qué pasa con nosotros después de 2000 años? También nosotros tenemos esa responsabilidad. Cualquiera que yo les pregunte, ¿usted tiene que estar predicando a otras personas? ¿Qué diría? Si dice que no, entonces quiero corregirlo, porque de verdad todos tenemos esa función. Cuando leemos, por ejemplo, y quiero citar Mateo 28, 19 y 20 para que lo pongan en pantalla, cuando Jesús, antes de ascender al cielo, en ese momento ya final, cuando parte, Él se reúne, como usted bien sabe, a sus discípulos para entregarle las últimas indicaciones. Y en ese pasaje, Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, id, esa es la delegación a sus discípulos, id y hacer discípulos a más personas, conquistar, enseñarles la palabra a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si ellos hubiesen considerado que este pasaje, esta enseñanza era solamente para los 12 discípulos o apóstoles iniciales, entonces no tendríamos más, no habría crecido el Evangelio, no habría crecido la cristiandad como sabemos. ¿Por qué? Porque todos estamos en esta misma delegación de funciones por parte de Cristo. Todos tenemos que ser tenemos esta misma función de hacer discípulos, de hablarle a otros, de poder guiarlos no solamente en su arrepentimiento, sino en la enseñanza de todas las cosas que Cristo enseñó. Y eso ha determinado que ahora, 2000 años después de que Cristo ascendiera al cielo, tengamos iglesia. Tengamos la iglesia porque Él la decidió, porque Él la formó, porque Él, ¿no es cierto?, dirige nuestros caminos. Por lo tanto, lo que debemos entender es que cada vez que hablamos de evangelismo, cada vez que la Biblia nos enseña cómo comportarnos, cómo trabajar esta área, tenemos que estar todos involucrados. No es solamente en este texto del apóstol Pablo el único que recibió esa encomendación. Él lo hizo de una manera espectacular, habló de su labor como evangelista y además nos constriñe, ¿no es cierto?, nos pone en un aprieto para justamente nosotros pensar y trabajar, ojalá, al nivel de Él, que es el desafío para poder llevar este mensaje al mundo. Ahora estudiemos en sí el texto. Miremos cómo parte esta parte que acabamos de leer. Y dice Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Así parte esta sección. Después de haber hablado, como dijimos, de qué es el principal concepto del cristianismo, que es la reconciliación de Dios con el hombre, más bien del hombre con Dios, él dice, ahora no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿De qué está hablando? Él está hablando efectivamente de su labor como evangelista, como propagador de estas buenas nuevas. Dice que a nadie le da ninguna ocasión de tropiezo. No quiere que nadie tropiece o enseñe mal o, ¿no es cierto?, tenga que corregirlo a él por dar esta enseñanza. Recordemos que él, en esta situación particular con la iglesia de Corinto, tenía muchos detractores. Habían entrado gente a esa iglesia
que le estaba diciendo: Pablo, tú no eres un verdadero apóstol, tú no conociste a Jesús, tú realmente viniste a agregarte al grupo de apóstoles de una manera irregular, y había mucha gente que estaba ofendiéndolo, y por eso vemos estas respuestas en sus cartas. Y lo que él dice: yo no pongo a nadie ninguna ocasión de tropiezo, no quiero que el evangelio o el mensaje tenga obstáculo, tenga de alguna manera una piedra que permita que gente caiga o no crea por eso. Por lo tanto, él se esmeraba en predicar de manera correcta, pero no solamente en fidelidad al mensaje, sino también él como persona se estaba esforzando en ser una persona tan comprometida con el mensaje que viviera el mensaje. Él dice, agrega en el versículo siguiente: nos recomendamos en todo, dice, en todo como ministros de Dios. Yo creo que todavía nosotros, al mirarnos, no nos damos cuenta que cada vez que alguien nos dice: ¿qué eres tú? Y decimos: soy un cristiano, voy a tal iglesia, etc., inmediatamente la gente nos relaciona con Cristo. Y Cristo tiene una estatura muy alta, es el hombre más perfecto y moral que ha existido. De manera que aunque a lo mejor nosotros no sepamos predicar, no seamos verdaderos predicadores, no seamos o tengamos un cargo eclesiástico, siempre vamos a estar asociados con la figura de Cristo. Inmediatamente cuando usted se pone y dice: bueno, yo asisto a tal iglesia, los van a medir con la estatura de Cristo. De manera que tenemos que corregir a veces nuestras maneras de ser por causa de que ahora somos embajadores o representantes de Él. Eso es lo que está diciendo Pablo, que él como un embajador se ha propuesto no hacer tropezar a nadie. Es él el que es un ministro de Dios y tiene que ser recomendado en todo. Él tiene que autocorregirse para poder mostrar realmente la estatura de Cristo. Usualmente la gente cuando nos cataloga, ¿no es cierto?, no sabe si uno lleva 1 año, 2 años, 10 años conociendo al Señor, sino que nos mira y cada vez que nos ve y nos apunta con el dedo es porque hicimos algo que no está bien, y que todo el mundo sabe lo bueno y lo malo. De alguna manera hay un predicador que dice: la gente no lee su Biblia. Y eso es cierto, la gente no conoce la Biblia. Lo que hace es leer al cristiano. O sea, lo observa en su comportamiento y sabe si lo está haciendo bien o mal. Y a través de esa impresión, entonces él relaciona la Biblia, relaciona a Cristo, relaciona obviamente a la iglesia. Por eso que es tan importante que entendamos este concepto. Pablo dice: no doy a nadie ninguna ocasión de tropiezo, sea mi familia, sean mis enemigos, sea la gente de la iglesia. Yo no debo darle a nadie ninguna ocasión de tropiezo, sino que recomendarme en todo, ¿no es cierto?, como un ministro de Dios. Así parte este segmento. Ahora, ¿qué significa en todo? Cuando Pablo dice en todo, ¿en qué cosas él está reparando? ¿Qué cosas él va a mostrar su categoría de un buen predicador, de alguien que está transmitiendo fielmente el mensaje, y como persona, cómo se está esforzando efectivamente en entregar la palabra? Aquí vemos justamente el desarrollo de este concepto. ¿Qué significa en todo? Y el primer grupo de conceptos que vemos en el versículo 4 dice: en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Así parte la descriptivo de qué es en todo. Y fíjense que yo, mirando esta porción del texto, creo relacionarlo muy necesariamente con lo que todavía estamos viviendo, con esto de la pandemia. ¿Por qué estamos aquí separados a 1,5 metros de distancia? ¿Por qué estamos con mascarilla? ¿Por qué tenemos que ahora ni siquiera podemos saludarnos? ¿Por qué han cambiado ciertas cosas? Bueno, sabemos que Dios ha permitido esto. Sabemos que Dios tiene el control del mundo en todo sentido. Aún no hay ningún virus que se salga de su dominio, su control. Pero no podemos desconocer que esto ha cambiado la forma de reunirnos, la forma en muchas cosas. Hemos tenido problemas de trabajo, problemas económicos, algunos, y de alguna manera hemos tenido que tener tribulaciones, algunas necesidades, algunos han pasado angustia y muchos hemos tenido que desarrollar más paciencia. Entonces, ¿cómo hemos manejado esta crisis? ¿Hemos reflejado a Dios correctamente en medio de esta pandemia? ¿Realmente hemos sido cristianos en nuestro comportamiento? ¿O lo esperado de ser cristianos en medio de esta crisis? Realmente yo lo veo y con pacientes que me han comentado sus dificultades. Han tenido mucha dificultad el hecho de estar encerrados. Usted sabe que hay estadísticas que muestran que aumentó el consumo de alcohol, de cigarro.
Y así tenemos personas que de verdad tenían problemas mentales, psicológicos, bueno, bien algunos de aquí lo saben, con respecto al estar encerrado, al no poder salir, aumentaron de peso, hay tanta queja que también me ha llegado que aumentaron de peso. Algunos, nosotros no, los que están aquí ninguno. Otras iglesias en otras partes han aumentado de peso, nosotros no, ninguno. Pero lo que quiero decir es que esto nos ha puesto a prueba. Y podemos decir como el apóstol, en angustia, en tribulaciones, yo me he recomendado en todo como ministro, he permanecido de manera correcta en este nivel de angustia, de tribulación, ¿no es cierto?, de dificultades económicas. A lo mejor no tuvimos dificultades económicas, pero apoyamos, ¿no es cierto?, la obra que hicimos aquí de entregar algunas cajitas familiares. A lo mejor no tuvimos tribulaciones personalmente, pero estuvimos apoyando a algún hermano que lo necesitó. Todas estas cosas nos demuestran que en realidad la vida es dinámica, la vida va cambiando. Y justamente lo que le pasaba al apóstol Pablo cuando refiere estas palabras es porque a él le sucedieron cosas así. Él estuvo en angustia, en tribulaciones, fue perseguido, fue descolgado en una canasta porque lo querían matar. Hay mucho en su relato, de él conocemos muy bien su vida. Y él hace también referencia con estas palabras a experiencias que le tocaron vivir. De manera que la vida cristiana no es un color de rosa, sino que siempre va a tener y vamos a enfrentar dificultades y situaciones angustiantes. Pero ¿cómo respondemos a esa angustia? ¿Nos desesperamos? La gente se desesperó mucho con el coronavirus. No sabía qué hacer, cómo enfrentarlo. Tuvimos paciencia para esperar si no teníamos la previsión de Dios, no teníamos dinero para aguantar, para saber que alguien podía venir y entregarnos una cajita, lo que sea, de ofrenda para ayuda económica. Nos angustiamos. ¿Cómo fue nuestro comportamiento? Las angustias, las tribulaciones nos dan de alguna manera pruebas para poder experimentar y saber cómo es realmente nuestro nivel de cristianismo. De manera que Pablo está diciendo, yo soy ministro competente de Dios en todo. Y él demuestra que en esas circunstancias mantuvo su nivel de cristianismo. En el versículo 5 él pone algo parecido, pero mucho más personal. Yo creo que ninguno, como dice el versículo, ha estado sufriendo azotes, porque dice en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. A lo mejor desvelos algunos de nosotros nos ha tocado enfrentar, pero de verdad ninguno ha pasado azotes, cárceles, tumultos, revueltas, o demasiado trabajo, desvelos, por causa de ser un ministro, alguien que está entregando el mensaje. Hasta aquí, afortunadamente, todavía podemos predicar la palabra libremente, quisiéramos que siempre fuese así. Pero sin duda, si Dios nos pone en aprietos como estos, como el apóstol, ¿cómo vamos a responder en esas circunstancias? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a seguir predicando de la manera correcta? ¿Vamos a, ¿no es cierto?, ocultar el mensaje por causa de no pasar estas cosas? De verdad, Dios nos ayude porque necesitamos ser capacitados al enfrentar estas situaciones similares. No conocemos de persecuciones aquí por causa del Evangelio, pero eso no significa que nunca nos vayan a perseguir, que nunca podamos estar en esas circunstancias. Pablo las vivió y por eso él relata que en esas cárceles, en esos azotes, en esos tumultos, él siguió predicando. Es increíble como vemos un relato en Hechos, cuando a él lo apedrean, casi lo dejan muerto, lo sacan, él se levanta y vuelve a la ciudad a predicar. Yo no sé si nosotros haríamos eso mismo, pero ese es el nivel, ¿no es cierto?, de recomendación que Pablo podía decir acerca de su ministerio hacia Dios. Nosotros estamos distantes de eso, muy, muy distantes. Veamos el versículo 6 y parte del 7 cómo sigue esta lista. Es una lista un poco extensa, pero él se está recomendando en todas estas cosas. Está diciendo, yo puedo decir en estos elementos, no tanto porque él sea un superhombre, no porque sea un gran cristiano, que lo fue, sino porque obviamente había un esfuerzo, había un sacrificio y sobre todo porque él sabía que su representación era la representación de Dios. No perdamos ese concepto. Nosotros, si tenemos que hacerlo bien, es porque principalmente este mensaje lo necesita, porque somos embajadores de Dios. Por eso que él también avanza en este pasaje, dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder. Revisemos algunos de esos conceptos. En pureza, se refiere a la conciencia limpia, a saber que usted no ha fallado, no le ha fallado a Dios. Y yo me pregunto si podemos revisar nuestra historia de cristiano,
siempre, y podríamos decir, no tengo nada que me acuse, la conciencia no me acusa de nada que he fallado. La verdad que podríamos salir bien mal de esa evaluación. Dice en ciencia, no se refiere a la ciencia como los experimentos, como un científico en un laboratorio, no piense que a esa ciencia se refiere. Ciencia en este caso se relaciona con el conocimiento de Dios. Él se puede recomendar como un gran ministro de Dios porque en ciencia también está bien, en conocimiento de Dios, y dice él estar bien. Y ciertamente él fue un fariseo en su momento, conoció bien en profundidad los libros del Antiguo Testamento. Pero nosotros, ¿cómo estamos en ese aspecto? Si lo tenemos que comparar con este pasaje. ¿Cómo está nuestro conocimiento de Dios? De verdad, muchos cristianos tienen un conocimiento muy superficial, muy bajo de Dios. Y no somos capaces, a veces por esa misma razón, de entregar bien el mensaje. O de articularlo de una manera más comprensiva o coherente. Entonces estamos a veces deficientes en esta área. Y el apóstol Pablo dice, yo tengo todos estos puntos buenos. Y yo no sé si podemos hacer esa comparación en nosotros mismos. Después dice en longanimidad, una palabra que se usa bastante en la Biblia, pero no es de nuestro lenguaje común, y algunos no conocen el significado. Longanimidad, lo hemos explicado en otras oportunidades, se refiere a mantener un mismo ánimo. Prolongar una manera estable de ser. Tiene relación con la paciencia. En algunas traducciones, este término longanimidad lo traducen como paciencia. Y yo no sé cómo ha estado su paciencia, pero la mía me cuesta mucho. Cuando no llegamos a la hora, cuando ando atrasado, mi paciencia se desborda a veces. Cuando no como a la hora, cuando no estoy en correcta sintonía con los horarios, a mí me cuesta mantener paciencia en todo momento. Y a veces eso me puede desacreditar como presentador del Evangelio, como alguien que está siendo las veces de un representante de Dios. Nuestro ánimo nos traiciona por pequeños problemitas. Pequeños problemas nos descompone y, ¿no es cierto?, empezamos a tirarle a otras personas todo lo mal que lo estamos pasando. Pero Pablo dice, tengo longanimidad, tengo pureza, tengo conocimiento, tengo todo. Tengo todos estos puntos buenos, dicen bondad. Obviamente también muchas veces la bondad no aparece, no aflora. Más bien andamos pensando mal del otro, estamos siempre buscando, no, si este es así, este lo hizo por esto. Estamos no pensando bien, sino pensando equivocadamente para juzgar al hermano o a alguien que conocemos. Después agrega la frase, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. Y esos elementos, algunos comentaristas bíblicos acerca de este pasaje dicen que todo eso es una idea relacionada. Todos esos conceptos que Pablo está detallando, esos últimos 4, tienen que ver básicamente, que está diciendo de alguna manera, que el Espíritu Santo, que está actuando en él, lo capacita para con amor sincero entregar la palabra verdadera, la palabra correcta. Y hacerlo en el poder de Dios, con el respaldo de Dios, a raíz de que él también podía hacer milagros. Recordemos que aún sus ropas eran llevadas a los enfermos y ellos sanaban. Por lo tanto, Dios, el Espíritu Santo, actuaba en Pablo de una manera sorprendente. Él tenía la pureza, el conocimiento, la longanimidad, atributos de su carácter, pero el Espíritu Santo también le daba amor genuino, palabra de verdad y manifestaba el poder de Dios. No sé si eso también lo podríamos decir, yo tengo esto, yo opero de esta manera cuando entrego, cuando vivo mi vida cristiana. Después viene otra larga lista, no quiero que se me aburra con tanta descripción, pero el texto es así. El texto nos va a ir detallando todo lo que Pablo estaba diciendo que tenía o que hacía para ser un ministro competente de la palabra. Pero después en el versículo 7 empieza primero con unas contraposiciones, con conceptos que son duales, una cosa positiva y una cosa negativa. Y parte con unos más simples, después pasa a unos más complejos que vamos a ver. Dice en el versículo 7, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama. El apóstol estaba hablando principalmente de sus herramientas o procesos que ha usado en su trabajo de evangelista. Cuando dice armas a diestra y siniestra, al tiro nos acordamos del famoso pasaje en Efesios 6, cuando nos habla de la armadura de Dios. Ahí se nos habla que, por ejemplo, el cristiano tiene que tener el escudo de la fe. Lo conoce ese pasaje, me imagino, Efesios 6. El escudo de la fe, que es para defenderse de todo dardo del enemigo. Y también en ese pasaje nos habla de la espada del Espíritu. Entonces, uno piensa que Pablo está hablando, yo tengo armas de justicia a diestra y a siniestra. Tengo la espada de la palabra y tengo el escudo de la fe. Y a veces nosotros se nos queda una o lo otro. A veces tenemos muy buen
bla bla, decimos acá, muy buen hablamiento, pero a veces la fe se nos cae. O tenemos buena fe, pero no hablamos a nadie. A veces sucede una de esas dicotomías, pero aquí nos está diciendo con armas de justicia, con todas las herramientas que Dios nos da, por de diestra o siniestra, o derecha e izquierda. Tenemos que hacer esto como una pelea, presentar el Evangelio, porque estamos en contra de la enseñanza del mundo, de verdad. Habla de por honra y deshonra, por mala fama y buena fama. Se refería principalmente a los detractores, que muchas veces decían, no, si Pablo es un verdadero apóstol. Otros decían, no le creemos. Entonces había gente que realmente lo honraba y le daba buena fama, y otros que decían, no, este es un aparecido y no tiene buena fama, por su pasado a lo mejor en el fariseísmo que perseguía a los cristianos. Pero como sea, Pablo está continuando su discurso diciendo, bueno, hay cosas que algunos me van a criticar y otros que no, pero igual yo avanzo, igual hago las cosas, igual soy un ministro competente y doy toda esta explicación para que la gente no lo siga desacreditando. Por eso continúa en este discurso con otros contrapuntos. Dice, como engañadores, pero veraces. Así lo veían a algunos. No, este debe ser un engañador que viene a la iglesia a dárselas de algo. Pero en realidad dice, pero yo soy veraz. Como desconocido, pero bien conocido. Como moribundo, porque muchas veces estuvo a punto de morir. Más he aquí vivo, o vivimos. Como castigados, más no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos. Mire qué hermoso este segmento, cómo nosotros podemos, con llevar el mensaje, enriquecer a muchos. Él era absolutamente pobre también en el sentido económico. Él era sostenido haciendo carpas y lo que le daban de donación en las iglesias. No tenía muchos recursos el apóstol. Pero él enriqueciendo a muchos con la palabra, con el mensaje. Y yo creo que debemos sentirnos así. Cada uno de nosotros tiene el poder por Dios, por el mensaje divino, de enriquecer a muchos, de ayudar a muchos en su vida. Y a veces callamos, a veces por temores, bueno, vamos a revisar eso, pero realmente nos negamos a abrir nuestra boca, que es un principio fundamental para poder evangelizar. Después dice, como no teniendo nada. A lo mejor podríamos decir de muchos de esos apóstoles, de esos que murieron, los primeros 12, incluyendo a Pablo, que en realidad perdieron todo. Y Pedro, que era tal vez uno de los hombres mucho más, como diría Gary Menel, con chispeza, en un momento, cuando Jesús les enseña que tienen que dejarlo todo por causa del Evangelio, Pedro dice, momentito, quiero hacer una pregunta, Señor. Eso está en el Evangelio, no recuerdo ahora la cita, pero Jesús le dice, bueno, nosotros que hemos dejado padre, madre, casa, por causa de ti, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le dice, bueno, en esta vida van a tener una nueva familia, padre, madre, hijos, haciéndose referencia a una familia espiritual, y en el cielo 100 veces más de lo que han perdido. Jesús siempre habla de cómo nosotros tenemos que ver su realidad. El Evangelio nos lleva a esa profundidad, que esta tierra es pasajera, que esta tierra va pereciendo, que esto es transitorio, pero tenemos, como lo hemos predicado, una casa, dice, no hecha de manos allá en los cielos, una habitación, un tabernáculo se deshiciere. Si este tabernáculo, nos dice Corintio, unos pasajes anteriores, si este tabernáculo se deshiciere, efectivamente tenemos una casa no hecha de manos, un lugar de habitación perfecto, que no va a perecer nunca. Entonces, si no tenemos nada, en realidad, con Cristo lo tenemos todo. Entonces tenemos que mirarnos así. Pablo lo estaba explicando obviamente de su experiencia personal, como alguien que dudaban de él, decían que era un engañador, un desconocido, dudaban de su apostolado. Era castigado también por la justicia, estuvo preso 2 veces, su segundo encarcelamiento terminó sin cabeza, murió, como lo estamos leyendo en 2 Timoteo. Dudaban de quién era, había sido castigado, había sido desestimado, a lo mejor por su pobreza, pero ¿cuál era la realidad de las cosas? Era todo lo contrario. Por eso nos está dando este paralelo, este contrapunto. A pesar de que crean que soy pobre, desdichado, como que estoy muerto, pero vivo, estoy gozoso, estoy contento. ¿Por qué? Porque ¿qué más alto llamado hay? Para todos, no solamente para el apóstol, que Dios nos venga a tratar como hijos y como también representantes o embajadores de su evangelio.
Yo creo que después de 2000 años todavía estas palabras nos tocan. Tenemos que pensar diferente. Yo sé que el cristianismo cada vez está siendo más ridiculizado. Se toma la chacota, nos denostan como personas que no sabemos, que no tenemos entendimiento, que no somos razonables, que somos de alguna manera ignorantes. O nos han dicho, bueno, en el último tiempo más que nunca se ha tratado mal al cristianismo y se quiere sacar de hecho de la sociedad. Pero Cristo siempre nos ha dicho, bueno, ¿qué importa eso? ¿Qué importa que usted sea bien visto por los demás? Que usted sea exitoso por los demás. Que usted pueda ser catalogado como, el gran hombre, la persona más correcta, exitosa. No. Cristo nos pide dejarlo todo por causa de Él. Dice en Marcos 8, 36, 37, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué importa que ganemos todo? Que tengamos la benevolencia, las palabras bonitas del reconocimiento de la gente. ¿Qué importa el éxito humano? ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cómo le podemos pagar a Dios por lo que nos ha dado? No podemos valorarlo, lo recibimos de gracia. Y entonces tenemos que por gracia entregar lo que hemos recibido. De manera que no hay más alto honor que ser llamado su hijo, ser mensajero de la palabra. Y no me cabe duda, revisando este texto, que Pablo cuando estemos en el cielo va a ser el hombre más conocido, más vivo, más gozoso, el que va a tener el lugar de privilegio, tal vez muy cerca de Cristo, porque se esforzó, porque desarrolló su ministerio impecablemente. Y porque Dios es buen pagador y recompensa a los suyos, también lo hemos aprendido. Entonces, ¿qué nos debe traer este mensaje? El reconocer el ejemplo de Pablo, el conocer su vida en estos aspectos, a mirarnos en cómo lo estamos haciendo, a darnos cuenta si realmente estamos representando bien a Dios, si estamos siendo buenos embajadores. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Podemos tomar su historia, su mensaje y todo lo que él vivió para tener una idea de lo que tenemos que hacer también nosotros acá. Porque lo que guste o no, lo quiera o no, es relacionado con Cristo, desde el hecho que se llama cristiano. Asimismo usted se ha puesto ese nombre, entonces lo van a relacionar con Dios. Y todos saben quién es Cristo, todos saben quién es Dios. Y esperan de usted un cierto nivel moral o en cuanto a todo lo que hemos hablado, de expectativa que usted sea. Y no podemos desprestigiar la palabra ni desperdiciar, ¿no es cierto?, el espacio que tenemos todavía para hablar, mareados en otras cosas, enredados, como dice, lo hemos revisado en Timoteo, enredados en asuntos de este mundo. Si hemos sido, ¿no es cierto?, tomados como militantes o como milicia de Cristo. No se enreda, el que está es soldado, no se enreda en los asuntos del mundo, como nos dice Pablo en la carta a Timoteo. Ahora nos queda el último versículo de analizar, que va a cerrar un poco como broche de oro este mensaje. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Así termina con esta expresión que es bastante de su corazón, de su interior, por eso habla de ensanchar su corazón. Y estas dos expresiones tienen relación. La primera es un término que tiene mucho que ver con la cultura judía. Cuando dice nuestra boca se ha abierto, hay por lo menos dos citas en el Nuevo Testamento, en Mateo 5:2, Hechos 8:35, que hablan de que las personas, Cristo y otro apóstol, abren su boca. Esa expresión hace referencia a enseñar la palabra, a hablar de Dios. Entonces cuando dice abierto su boca a vosotros, lo que está transmitiendo Pablo es que él ha predicado, él ha abierto su boca para enseñar, para transmitir doctrina. Y el segundo concepto que desliza es ensanchar el corazón. También suena muy poético, pero ¿a qué se hace referencia? A engrandecer, a expandir el interior, a exponer con sinceridad, con amor genuino, con compasión, compartir algo con esas características. Por lo tanto, si juntamos esos dos conceptos, lo que Pablo está diciendo, yo les prediqué el Evangelio a los corintios con todo el amor posible, con toda la sinceridad de mi corazón. ¿Y por qué le está diciendo eso? Porque él quiere que sean reconciliados con Dios, y el mensaje es eso. Lo que él está transmitiendo es la reconciliación del hombre con Dios.
y lo hace enseñando, abriendo su boca, y lo hace con un corazón lleno de amor. Y efectivamente entonces no podemos dejar de hablar de estos mismos elementos a la hora de predicar y de hablar y de ser como cristianos. O sea, podemos, y estamos agradecidos con Dios de haber sido llamados parte de su familia, pero no podemos pensar en irnos al cielo solos. Tenemos que hablar de esto, tenemos que transmitir el mensaje. Es parte de nuestras responsabilidades como cristianos. Entonces tenemos ahí un problema porque nadie abre su boca a veces. No nos quedamos ahí, esperamos que el otro, el que tiene que predicar, él hable. Que no, es que él sabe más. Y empezamos a dar una serie de excusas, lamentablemente. No, es que no estoy preparado, es que no sé cómo decirlo. Pero al final no abre su boca. Y la Biblia enseña, abre tu boca que yo la llenaré. Muchas veces nos coartamos por nuestra propia problema de manera de pensar y no porque realmente Dios no puede usarnos. A veces un testimonio, a veces algo que le ha pasado a usted le va a servir a otros como experiencia para querer conocer a Dios. Por lo tanto, siempre tenemos que estar dando apertura a nuestra boca porque el mensaje de Cristo por 2000 años ha sido así transmitido. A pesar de que ahora tenemos medio audiovisual y gracias a Dios que podemos ser oídos por más personas por medio de Facebook, finalmente es un mensaje transmitido de boca en boca, trasladado porque una persona habla y otro escucha. Y ha sido el mecanismo que Dios ideó, ¿no es cierto? No por medio de otros personajes, que ángeles nos hablen, que sueños, no, es directamente predicando, es abriendo nuestra boca, y Pablo lo hizo muy bien. Entonces no podemos justificarnos ¿no es cierto? Porque no sé, porque hay mucho, etcétera. Tenemos que partir haciendo esta práctica, a lo mejor con sus cercanos, a lo mejor con su familia. ¿Y sabe por qué? Porque el mensaje del Evangelio es tan importante porque entraña que aquel que no lo recibe es un condenado a muerte, está camino al infierno. Esa es la razón. Entonces es un mensaje de amor, por eso está esta otra parte, que tenemos que ensanchar nuestro corazón, abrir nuestro corazón para decirle a la gente que si no cree, está mal, se va a ir al infierno. Así es la enseñanza cristiana. Y lamentablemente, si pasara, creo yo, el caso de que alguno de nosotros tuviese nuestra familia quemándose o a punto de quemarse la casa, nosotros no estaríamos dándonos una vuelta, voy a volver más rato, voy a ver qué pasa con las llamas. No, iríamos de manera presurosa a abrir la puerta, a gritarle, a despertarlos si están durmiendo para sacarlos del fuego. Y así debiésemos ver el Evangelio muchas veces, con esa urgencia, con esa necesidad de ayudar a otros y sobre todo a sus más cercanos. Yo no pretendo que partamos como a veces lo hace la iglesia pentecostal, caminando por las calles con una guitarra cantando y hablando, pero hágalo en su familia, hágalo con sus más cercanos, con quienes se sienta más cómodo, pero abre su boca porque de otra manera no va a llegar nunca el mensaje. Y debemos hacerlo con amor, debemos hacerlo pensando en el otro. Mire, muchas veces como iglesia podemos ayudar, en este caso de la pandemia dimos las cajitas, dimos asistencia a los que podíamos y queremos seguir haciéndolo si hay necesidad. Pero aunque abriguemos al hermano, aunque le demos todo para su alimentación o tenga toda la salud y nadie se enferme, y oremos por los enfermos para que mejoren, si esas personas no conocen a Cristo, sanos, abrigados y comidos, se van a ir al infierno. Así va a ser. Por lo tanto, tenemos que volver a pensar que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la reconciliación de Dios con el hombre, es el mensaje más importante, más alto que podemos hacer. Y hoy día vemos, lamentablemente, jóvenes que cada vez se sienten más ateos, jóvenes que no están siendo enseñados y el cristianismo ya está fuera de las aulas de los colegios. Siempre sencillamente se le enseña la evolución como la única forma de entender el mundo. Tenemos problemas para nuestros hijos, incluso cambiarle esa concepción de la vida, esa cosmovisión. Y el Evangelio hace eso, no solamente te dice que tú eres un pecador y necesitas arrepentimiento, sino que también te transforma en todas las áreas de tu vida. Te da una concepción diferente, una evaluación diferente de todo lo que te rodea. Y tenemos que progresar a eso, porque hoy día el mundo y las cosas que están sucediendo en este país, lamentablemente, son por una concepción equivocada de las cosas. Y el único remedio es el Evangelio, para llegar a esa profundidad de entender todo el sistema de justicia social, de problema, de autoridad, que hoy día hay
de verdad hay una confusión de tantos conceptos, tiene que ser a partir del Evangelio, tiene que ser a partir de la base de Dios. Pero si nosotros realmente no cumplimos un poco este estándar que Pablo nos está mostrando, que es su estándar, es lo que él hizo, es lo que se esforzó, es lo que Dios le dio, le concedió también por gracia. Si nosotros no trabajamos en eso, entonces lo único que vamos a seguir haciendo es desacreditar a Cristo, es a desacreditar el Evangelio. Y lamentablemente ya hay mucho de eso. Hay mucha iglesia evangélica cuestionada por manejo de dinero, errado, corrupción, de diferentes maneras. Pero nosotros no debemos seguir en esa línea. Así le decía Pablo a los judíos, cuando en Romanos 2:24 les dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Le decía, justamente por los judíos, los gentiles, los que no son judíos, odiaban al Dios de los judíos o no lo entendían por el testimonio de ellos. Y hoy día espero que no pase eso, en esta iglesia al menos, entre nosotros, en cada uno particularmente. Tenemos que cambiar muchas cosas. Yo no estoy diciendo que seamos perfectos, es imposible soñar con eso, pero tenemos que esforzarnos mucho más en corregir nuestro caminar, en dar siempre buen testimonio, a veces en pequeñas acciones, en pequeñas cosas. Y si lo hemos hecho mal, pedir perdón, corregir, estar a cuentas con el hermano. Por eso Pablo dice, ¿no es cierto?, en su primera parte de este versículo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. A nadie. No deberíamos darle a nadie ninguna otra ocasión de tropiezo del Evangelio. Pero para eso tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que corregir como iglesia, individualmente, muchos aspectos. Y estamos en ese deseo, estamos en ese proyecto. De manera que, como resumen, Pablo nos pone su vida de servicio como un gran ejemplo y estándar de comportamiento cristiano. Debemos considerar especialmente el hecho que, quiéralo o no, usted y nosotros somos vinculados con el estándar de Cristo en todo, siempre. Claramente estamos lejos de ese estándar y comencemos a corregirnos entre nosotros mismos por este gran privilegio y responsabilidad de ser representantes de Cristo. Y por supuesto que a la par con el desafío de corregirnos debemos hablar de Cristo con todo el amor y sinceridad, porque es parte también de nuestro llamado. Con esto quiero que oremos para terminar, pidiendo que el Señor obre en cada uno de nosotros y nos corrija particularmente en cada ámbito en los cuales fuimos tocados hoy día. Oremos. Señor, te agradecemos tanto por tu palabra. Siempre es fuente de inspiración, es fuente de corrección. Señor, una vez más venimos a ti arrepentidos, dándonos tu palabra a entender que hemos fallado, que no hacemos bien el trabajo. Cuán grande es el Evangelio, cuán grande es la reconciliación que hiciste por medio de Cristo en la cruz con el ser humano. Tan grande es este mensaje que debiésemos siempre estar hablándolo, pero hemos callado, hemos cerrado nuestros corazones por miedo, por temor, por no ser lo suficientemente correctos en nuestra vida, por tantas razones, Señor. Pero hoy nos llama, Señor, a corregir esas cosas que hemos hecho mal para dar cabida, Señor, a tu persona. Primero, haciendo un trabajo interior mucho más consciente, mucho más claro, mucho más correcto, corregir nuestras formas tan equivocadas y poder ser un gran embajador, cada uno de los que está aquí, Señor, un gran embajador de tu palabra. Y Yapel, Señor, Chile, el mundo te necesita tanto y no podemos cambiar muchas cosas si no es por tu Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, así lo dice en Romanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Y queremos pedirte que tú, Señor, nos ayudes a entregar este mensaje, a corregir esta iglesia, a corregirnos a nosotros mismos y poder, Señor, cumplir la gran honra que nos has entregado. Gracias por cada uno de los que nos ha escuchado a través de Facebook, también a los que han podido llegar hasta acá y queremos seguir siendo corregidos, educados por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a despedirnos de la transmisión online. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos. Y los que estamos aquí vamos a tener un tiempo más para dar algunos avisos, algunas cosas particulares de acá. Y vamos a cantar otra canción. Muchas gracias por habernos escuchado.